Bienvenidos al kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis, edición especial Urano entrando en Géminis. Estas vacaciones de verano no pude hacer tantos podcasts regulares, pero aproveché para grabar Neptuno en Aries, que pueden verlo en este canal, y Urano, que entrará en Géminis el 7 de julio. Este ingreso se da, como casi siempre, los planetas transpersonales, que cuando avanzan entran en el signo nuevo, después retrogradan, vuelven al signo anterior, y finalmente entran por última vez para quedarse ahí todo el tiempo que van a estar haciendo su tránsito. Esto ocurrirá el 25 de abril del 2026 y se va a quedar ahí hasta el 2033. Hay una serie de temas que pone de relevo este ingreso de Urano en el signo de Géminis que me parece interesante trabajar en este podcast. Uno de ellos, del que se viene hablando muchísimo últimamente, es el tema de la inteligencia artificial. La capacidad de procesamiento que agrega a los humanos tener disponible la herramienta de la inteligencia artificial es enorme. En estos tiempos vamos a ver algo parecido a lo que pasó en el tránsito anterior de Urano, en donde se popularizó la radio y la televisión. Acá vamos a ver, en este tránsito de Urano por Géminis, la extensión y la popularización bastante profunda de la herramienta de la inteligencia artificial, que trae aparejadas toda una serie de herramientas tecnológicas que se fueron desarrollando en los últimos años. Hay algo que transforma enormemente la capacidad de cómputo humana de la inteligencia artificial, la velocidad con la que podemos procesar información. Habrá, sin dudas, entre este tránsito y Plutón en Acuario, muchísima más información disponible, grandes flujos de información, que pueden venir del espacio exterior, de lo profundo de los océanos y de la investigación humana. Pero también incrementaremos enormemente nuestra capacidad de procesar información, extrayendo conclusiones de esos grandes flujos de datos. Esto tiene sus costados superpotentes, interesantes, enriquecedores y sin duda también sus costados tremendamente peligrosos. La extensión y profundización de la inteligencia artificial y la capacidad de procesar grandes bases de datos, la Big Data viene usándose hace tiempo ya para influir profundamente en procesos electorales. Sin dudas, una de las grandes preguntas que enfrenta nuestra época es cómo seguir garantizando la calidad democrática en tiempos de una hiperinformación que a la vez también deshumaniza permanentemente el contacto con esta información. De ahí tenemos un gran caldo de cultivo para las fake news, para la información falsa, para el microtargeting. ¿Qué es esto? Yo soy un político que quiero que me voten todas las personas. Hago una publicidad específica para los amantes de los gatitos acariciando un gatito. Una publicidad específica para los amantes de los perritos acariciando un perrito. Una publicidad específica para los que odian a los inmigrantes odiando a los inmigrantes. Y una publicación específica, en fin, influyendo de una forma muy precisa en el inconsciente de pequeños sectores poblacionales. No abriendo realmente a que el electorado pueda tomar una decisión, sino, con una manipulación. La inteligencia artificial sin duda permite profundizar enormemente las técnicas de manipulación, pero al mismo tiempo también será, sin dudas, un espacio en donde haya posibles emancipaciones, y esto en particular de la mano de Plutón en el signo de Acuario. ¿Cuáles son las fuerzas activas de la vida y de la libertad que buscan por lograr emancipaciones reales y profundas? Seguramente la inteligencia artificial y otros adelantos tecnológicos contemporáneos también alimenten este enorme y profundo proceso de liberación, del cual Plutón en Acuario sin duda nos habla y al cual Urano entrando en Géminis sin duda le va a dar palabras, voces, como por ejemplo recientemente reflota una palabra que estaba muy en desuso, suena muy antigua, que es oligarquía. Aparece la idea de casta, tomada por la derecha y la extrema derecha, y aparece un contrapeso a esa idea de casta, que es la de oligarquía. Esto empezó a pasar ahora desde que Trump, un megamagnate, se alió con Elon Musk, otro megamagnate, y a partir de eso el gobierno saliente, la oposición a Donald Trump, empezó a utilizar la palabra oligarquía. Y acá hay una refundación de una palabra que probablemente sirva para designar algo del fenómeno contemporáneo que tiene que ver con el cambio en la lógica de gestión de los estados. Ya no se trata más de un estado poderoso que defiende y sostiene a sus empresas
a sus monopolios y a sus grandes referentes, sino que son directamente estos gestores de grandes empresas, de grandes imperios, quienes asumen el poder del Estado. Se borra la distinción entre el Estado y los privados, y son los privados los que asumen el control del Estado. Es de suponer que no será en favor de las mayorías, sino en favor de sus propias empresas. En fin, en cualquier caso, parte de los cambios que vienen tienen que ver con la instalación y la profundización de un mundo bipolar. En el pasaje anterior, en el ingreso anterior de Urano en el signo de Géminis, estuvimos en los albores del comienzo de la Guerra Fría. Se firmaron una serie de acuerdos, de tratados, hubo una serie de movimientos históricos y políticos que decantaron en un mundo bipolar. La Unión Soviética por un lado y por el otro lado el mundo capitalista, el mundo libre. Esa dualidad se reedita en este siguiente pasaje de Urano por el signo de Géminis. Vuelve a aparecer la palabra comunista que hacía mucho tiempo que no se escuchaba, vuelve a aparecer un posicionamiento que divide el mundo en términos de estás con nosotros o estás con ellos, y ellos son empobrecedores, etc., y nosotros somos la libertad. Algo de un discurso ya bastante viejo, muy macartista, reaparece en la escena y toma cada vez más protagonismo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, mundial. Es llamativa la coincidencia del ingreso de Urano en el signo de Géminis y probablemente veremos en los próximos años profundizarse esta enorme grieta que implica plantear el mundo en blancos y negros del tipo comunista capitalista, woke, fascista. El término woke es un término muy interesante como un punto de esta polarización, ¿no? Nosotros somos la libertad, ustedes son los woke. Y es buenísimo porque viene del inglés woke, que es despierto. Ustedes son los despiertitos. Y trae algo muy interesante esta palabra, que es la denuncia de, che, ustedes progres que siempre son tan intelectuales y tienen tantas palabras para pensar el mundo, y nosotros que lo vemos mucho más simple, el calentamiento global es una mentira, las vacunas son un engaño, todo es mucho más simple y sencillo que lo que ustedes plantean, que nunca llegamos a entender. Quizás de alguna forma la inteligencia artificial nos permita introducir una serie de complementos a nuestra comprensión, desde donde nos resulte un poco más sencillo comprender las verdades de la ciencia. Quizás algo de lo que nos está faltando a nivel humano es realmente democratizar el acceso a la enorme complejidad a la que accedemos con el discurso científico. Si algo caracteriza al discurso religioso es que es mucho más sencillo para explicar y comprender el mundo. Haces esto, sos bueno, haces esto, sos malo, te comportás de este modo, accedes al cielo, te comportás de aquel otro, te vas al infierno. Y la realidad se explica toda con una verdad, con una sola verdad. El discurso científico nos pone frente a frente con algo muy angustiante, que es que la verdad no existe. Y esa inexistencia de la verdad implica que el ordenamiento del mundo es mucho más complejo, mucho más extraño, mucho más elusivo, que requiere un montón más de investigación, de comprensión, de un posicionamiento como mucho más abierto. Eventualmente la inteligencia artificial podría ayudarnos a profundizar en esa dirección y que realmente podamos humanamente hacernos con la enorme complejidad del mundo que estamos pudiendo conocer hoy. Sin dudas, también los enormes adelantos en este campo y en otros campos nos permitirán conocer mucho más profundamente nuestro universo, nuestro planeta, las profundidades oceánicas, las profundas interrelaciones que hay en la naturaleza, la enorme cantidad de investigaciones que han ido abriendo en una multiplicidad, en un enorme abanico, encuentran en la inteligencia artificial una posible síntesis, pensar más transversalmente, que se vuelve muy complejo en este momento, porque cada área del conocimiento humano es enormemente vasta, profunda y específica. Y es muy difícil hacer una ligazón entre todas las áreas diferentes. Puede que la inteligencia artificial nos vuelva a acercar a una cierta teoría del todo. En el campo de la física hay algo que está hace bastantes años partido entre las teorías que explican las grandes fuerzas y las teorías que explican lo pequeño. La física cuántica y la física ordinaria, por decirlo así, tienen muchos puntos de inconexión. Quizás
El florecimiento de la inteligencia artificial, de la mano de Plutón en Acuario y de la mano de Urano en Géminis, nos traiga la posibilidad de encontrar nuevas preguntas a partir de las cuales indagar en una dirección adecuada para elaborar finalmente una teoría del todo. En el tránsito de Urano anterior, en el ingreso anterior de Urano al signo de Géminis, la teoría del Big Bang terminó de tomar forma. La teoría de la mecánica cuántica terminó de tomar forma. Es probable que en este nuevo ingreso haya algunos movimientos a nivel humano respecto a estas teorías, y que parece ser algo menor o algo secundario, pero es nuestro modo de explicar y entender el mundo. Y ese modo en el que explicamos y entendemos el mundo también habla de cómo estamos parados en él, paradas en él. La forma en la que interpretamos la realidad es también la forma en la que entramos en relación con esa realidad. Transformar la teoría con la que explicamos el origen de todo y la lógica del universo nos implica también una enorme transformación en nuestro modo de relacionarnos con ese universo. Transformación que, insisto, vuelvo al punto anterior, implica grados cada vez más crecientes de complejización. Necesitamos cada vez aprender más cosas para entender aquello que hemos accedido a entender como humanidad. Como humanidad entendemos física cuántica. ¿Quién en esta sala sabe lo que es la física cuántica? Todos más o menos tocamos de oído, pero es un nivel de complejidad enorme, que básicamente hay que estudiar muchísimo para poder entender y hay que tener una enorme capacidad intelectual para poder entender. Todo esto me lleva a un gran punto de Urano en Géminis, que es que probablemente traiga una enorme transformación de los modelos educativos, de nuestras formas de aproximarnos al conocimiento, de abrirnos al conocimiento, de abrirnos paso en él, de estudiar, cambios profundos en los métodos de estudio, en las formas de investigación, en las formas pedagógicas de compartir esos conocimientos. Este tránsito seguramente revolucione el campo de la pedagogía, del conocimiento, del saber y de la divulgación de la información. ¿De qué forma accedemos a esa información? Que, como les decía, es vitalmente necesario, profundísimamente necesario. Si queremos poder convivir más o menos armónicamente en este mundo de Plutón en Acuario, de Neptuno en Aries y de Urano en Géminis, vamos a necesitar complejizar profundamente nuestros modos de acceder a la realidad, porque esta realidad, tal y como la estamos viviendo hoy, es profundamente compleja. Todos los gestos que hacemos para simplificar esa realidad y volverla accesible nos ponen en un lugar de conflicto bastante tenso e incómodo con una realidad que tarde o temprano va a demostrarse innegable. Hablé bastante del calentamiento global en el episodio especial de Neptuno entrando en Aries. Es interesante pensar el ingreso de Urano en Géminis en este marco, en donde Neptuno ya habrá entrado en Aries para cuando Urano entre en Géminis, Plutón ya entró redondamente en Acuario, entonces ahí podemos quedarnos un poquito analizando este contexto. Y en parte hay algo del ingreso de Neptuno en Aries que reflota y que le echa mucha leña al fuego de la conflictividad social, política, humana. Conflictos no solamente en términos de nosotros, ellos, republicanos, demócratas, peronistas, antiperonistas. Conflictos profundamente sociales. Por ejemplo, Neptuno en su paso anterior por el signo de Aries una de las primeras cosas que pasaron con su ingreso fue la Guerra Civil Estadounidense, que era una guerra que tenía un contenido social y económico muy profundo, pero que el tema principal tenía que ver con la esclavitud. Una parte de la sociedad norteamericana rechazaba la abolición de la esclavitud y otra parte la defendía. Y fueron estos dos sectores de la sociedad quienes se enfrentaron, y acá tenemos de nuevo la polaridad, ¿no? Un sector y el otro, armando dos bandos que se enfrentan, uno defendiendo la libertad y el otro defendiendo la esclavitud. Hoy volvemos a reeditar algo de esto porque hemos visto un proceso de liberación muy profundo del colectivo de mujeres a lo largo de todo el planeta y algo de la reacción conservadora que estamos viendo en estos momentos lo que busca es volver atrás con muchas de las transformaciones sociales que venimos viviendo. E enfatizo la palabra porque me parece importante entender que se trata de una transformación profunda de lo social y que tarde o temprano esta transformación va a transformarse en nuestro modo de existencia. Nos podemos resistir más o menos a ello, nos puede parecer más o menos correcto, incorrecto, podemos opinar lo que querramos del feminismo, pero lo cierto es que hay un fenómeno profundamente social que ya produjo transformaciones enormes en el seno de lo humano
y que iremos viendo con el tiempo cómo reabsorbemos la información de toda esa transformación. Lo que no podemos es volver atrás. No hay un punto de retorno a esa transformación social, como no hay un punto de retorno a esa transformación social que implicó el reconocimiento de los esclavos como seres humanos. Ese es el regalo de Neptuno en Piscis. Y este regalo de Neptuno en Piscis traerá sin duda conflictos en el paso de Neptuno por Aries. En este marco, Urano entra en Géminis trayendo una tendencia muy profunda a una polarización extrema entre un bando y el otro, entre un mundo y el otro, que literalmente termina de profundizar esta idea de la posverdad y cosas que venimos viendo en términos de esta es mi verdad, pero esta es la verdad. Y esta verdad tuya es pura mentira, puro chamullo, pura ideología. Lo que vos decís no tiene nada de verdad, estás confundido, estás equivocado, sos un despiertito, sos un imbécil, y lo que yo digo es la verdad revelada. Esta tendencia a construir dos mundos que no tienen ningún punto de conciliación, esta tendencia a construir dos mundos que están profunda y ontológicamente en su existencia, en su ser más profundo, enemistado, trae sin dudas el crecimiento de la conflictividad. Entonces, en el marco de Neptuno en Aries, Urano en Géminis trae el armado de dos bandos que se pelean. Seguramente alrededor de alguna causa que tenga que ver con lo que se liberó en el paso de Neptuno por Piscis. El movimiento feminista tiene mucho que ver con eso. Me cuesta ubicar algún otro sujeto político que haya producido alguna transformación equivalente. Si a alguien se le ocurre, pónganlo en los comentarios. Si no se les ocurre, pongan en los comentarios no se me ocurre. O pongan lo que quieran, porque cualquier cosa que pongan suma al algoritmo, ayuda a que esto crezca y viene re bien. También pueden poner me gusta, suscribirse y todas esas cosas que les piden todos los youtubers. ¿Por qué yo no lo haría? ¿Porque soy astrólogo y no youtuber? Puede ser. Parece que empiezo a convertirme en un youtuber. Hay algo de lo que trae Urano entrando en el signo de Géminis que tiene que ver también con las formas de comunicarnos. Y acá vaticinaría, así muy poniéndome el trajecito de astrólogo predictivo, el desarrollo de nuevas formas de comunicación que de alguna forma articulan muchos modos de comunicación que hoy están dando vueltas. Es probable que Urano en Géminis traiga una transformación de el teléfono, que se convirtió en un dispositivo casi una extensión del cuerpo humano. Es probable que algo de eso se transforme, quizás profundizando algunos de los modelos que están vigentes, como los anteojos inteligentes o los relojes inteligentes, y quizás con algo absolutamente nuevo y desconocido. Es probable que en los próximos años, aunque les parezca mentira por lo vertiginoso que están siendo todas las transformaciones que venimos viviendo, haya un salto tecnológico bestial, consumando y consolidando la cuarta revolución industrial. Es probable que algo de este salto enorme y gigantesco esté ligado con la computación cuántica. Más o menos para la altura de Urano en Géminis en su tránsito anterior, había algo muy marcado de la computación aflorando y empezando a aparecer. Hoy la vimos absolutamente desplegada por todo el mundo, ocupando un lugar central económico, social e incluso político y militar. Entonces, es probable que estos albores de la computación cuántica también vayan a desarrollarse en los próximos 84 años de este ciclo de Urano en Géminis. O sea, ahora Urano está en Géminis, en 84 años volverá a estarlo. Es probable que en este ciclo se desarrolle muy profundamente la computación cuántica, trayendo transformaciones que son absolutamente impensables, saltos enormes que implican cambios de paradigmas en nuestros modos de concebir el mundo, muy profundos. Me fui y me desvié, pero todo esto que estoy charlando también lo podemos pensar en el paralelo de que Plutón está entrando en el signo de Acuario. Plutón entra en Acuario, cuyo regente es Urano, y Urano está en Géminis. Urano está en un signo de aire, Plutón está en un signo de aire. Las transformaciones de estos dos planetas se articularán, produciendo transformaciones muy grandes en nuestros modos de entender el mundo, de circular información, etcétera, etcétera, etcétera. Ya a partir de este año, Plutón y Urano están en trígono, trayendo un trabajo en común entre los dos. Los trígonos se producen entre dos signos del mismo elemento, entre agua y agua, fuego y fuego, tierra y tierra, aire y aire. Y esto lo que trae es que los dos planetas están ubicados en signos de naturalezas compatibles. En esta compatibilidad
Plutón y Urano transformarán en la misma dirección a nuestro mundo social, cultural e incluso al inconsciente colectivo. Esta transformación que protagonizan estos dos planetas se vuelve muchísimo más vertiginosa. Piensen que Acuario es la mayor velocidad de todo el zodíaco y que Urano es su regente e imprime mucha velocidad. Entonces los cambios, si ya veníamos viviendo una expansión acelerada de los desarrollos tecnológicos y etc., van a volverse todavía más veloces, todavía más abismales y con una apertura todavía mayor de nuestra conciencia al mundo que viene. Imaginen la enorme cantidad de incomodidades y reacciones que va a generar esto en las generaciones más antiguas de lo humano. Bueno, hay mucha reacción que tiene que ver con pasiones conservadoras ligadas a no poder soportar las transformaciones que venimos viviendo a nivel humanidad porque justamente son demasiado vertiginosas. Esa velocidad de los cambios produce una reacción emocional. Nos cuesta, se nos dificulta, se nos vuelve abrumador que todo cambie tan vertiginosamente, tan rápidamente. Y muchas veces la reacción a esas transformaciones es una reacción conservadora o directamente reaccionaria. Estamos viendo eso por todo el mundo. Mi intención es describir, no lo puedo hacer obviamente sin cierto sesgo, se evidencia en lo que digo. No es mi intención, trato todo el tiempo de mantenerme en un lugar de cierta objetividad que pueda describir, pero la verdad se vuelve cada vez más difícil, y esto es parte de los efectos de Urano en Géminis. No puedo hablar de algo sin posicionarme en un extremo o en el otro de la grieta. En Argentina venimos viviendo esto hace bastante tiempo, kirchnerismo ante kirchnerismo, macrismo anti macrismo, Milei anti Milei, pero esto va a extenderse a nivel mundial y esto trae enormes complejidades en donde el odio puede crecer hasta lugares casi inconcebibles, porque cuando el otro no es lo que yo soy, empiezo a deshumanizarlo. Y en esa deshumanización puedo permitirme crueldades cada vez mayores. Si el otro no es un ser humano válido, entonces puedo destruirlo, puedo burlarme, puedo mofarme, puedo hacer lo que sea, porque no tiene condición humana. Esto que pasó mucho durante la conquista y esto que estuvo en debate respecto justamente de los esclavos. A partir de cierto momento se volvió innegable para la humanidad que los esclavos también eran humanos. Y a partir de esto fueron todos los procesos de liberación y de abolición de la esclavitud, que generaron esos conflictos enormes en el pasaje anterior de Neptuno por Aries. En fin, este ingreso de Urano se da, sin dudas, en un contexto de una profunda conflictividad en relación a un mundo que se transforma a una velocidad que es imposible de digerir para sus habitantes, quien más que menos todos y todas reaccionamos a esas transformaciones sociales. Habrá personas que seremos más uranianas y acuarianas y nos acomodaremos mejor a ese vértigo de transformaciones, personas que tendrán una composición por ahí un poco más retentiva, más conservadora y que tenderán a pelearse contra todo esto. Bueno, nada, como podemos, todos y todas reaccionamos como podemos a este mundo que vertiginosamente se transforma sin cesar. Volviendo a la cuestión de la comunicación y las nuevas tecnologías, algo que me parece que va a aflorar mucho y que va a crecer mucho durante los próximos años va a tener que ver con la posibilidad de las traducciones automáticas e inmediatas. Esto es una tecnología que ya está vigente en un montón de sentidos, pero es probable que crezca en su extensión y en su facilidad, y que así puedas entender a alguien traducido automáticamente y en tiempo real. Insisto, esto está pasando ya, pero con la inteligencia artificial se va a profundizar, y probablemente aparezcan también modos de traducción que pueden tener que ver con cosas que no sean lenguajes humanos, ¿no? Un traductor de perros y de gatos, por ejemplo. También estos años que vienen pueden traer la preocupación y pueden poner la atención sobre cosas más sencillas, más mundanas, más simples. Algo de dedicarse a cosas más pequeñitas y poder encontrarse también con el valor del humor, de lo gracioso, de lo divertido, de lo alegre. Algo de la pérdida del tiempo cobrando un valor más importante, que es parte de lo que trae Géminis, el juego. La posibilidad de jugar sin dudas traerá en los próximos años alguna que otra postal de la transformación. Esto podríamos pensarlo incluso en toda esta cuestión tecnológica y demás en relación a los videojuegos, que cada vez más extienden su uso en las nuevas generaciones y cada vez más hay adultos que juegan videojuegos y puede que algo de esto tenga algún eco sobre nuestra sociedad que ahora me parece inimaginable, pero esto, el lugar del juego transformando y transformador, esto
Puede que el juego, por ejemplo, sea una parte fundamental de la transformación educativa que decía antes, ¿no? En China, por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones que están disponibles en los teléfonos de las personas tienen que ver, y que refieren a juegos, tienen que ver con juegos didácticos que fortalecen el crecimiento y el desarrollo intelectual de los pobladores chinos. Quisiera mencionar algo también en relación a lo que decía del Big Bang, de la física cuántica y demás, es que desde el campo social hace mucho tiempo que no encontramos palabras para definir nuestra época. Pasamos de la modernidad a la posmodernidad y ahora estamos en una suerte de posmodernidad hipertecnológica. Seguramente aparezcan en estos años nombres para dar cuenta de lo que está pasando en nuestra época y de qué la distingue de las épocas anteriores. O quizás incluso nombres para entender qué pasó en esto que llamamos durante mucho tiempo posmodernidad. Urano nos trae la posibilidad de pararnos frente a un mundo impermanente, en constante cambio, en constante transformación, que permanentemente está abriéndose a nuevos movimientos y a nuevas etapas. La posibilidad de entender el cambio, el dinamismo y el movimiento es algo que puede traer Urano transitando el signo de Géminis. Pero como la velocidad se incrementa, también pueden aparecer, lo he dicho antes, enormes reacciones que alimenten este mundo polar que tenderá a construirse en los próximos años. Si tuviera que adivinar los dos bandos de este mundo, pensaría que esto que se acaba de constituir como oligarquía y wokes, o casta o elite, serán los dos bandos que se disputen en los próximos años el control del planeta. Lo que es interesante es que, a pesar de que Neptuno en Aries trae el resurgir de pasiones nacionalistas y conservadoras, literal en la boca de Trump, también trae un mundo que quizás más transversalmente genere estas rupturas y estos quiebres, y que quizás no sean países peleándose contra países, sino algo más internacional. También lo vemos mucho en la alianza entre Milei, Meloni, Trump. Hay algo de las ultraderechas a nivel planeta que actúan muy de conjunto, con discursos muy parecidos, hay algo muy internacional. Habrá que ver si en un segundo momento los estados se involucran más profundamente como estados en este tipo de disputas, o si hay algún mecanismo que frene esto y que entonces la división se dé al interior de todos los estados del mundo. Sería lógico pensar esto en el marco de Plutón transitando el signo de Acuario y llevando a otras organizaciones y a otras lógicas estatales. Pero por el otro lado, y en paralelo, Trump también busca todo el tiempo retirar a Estados Unidos de organismos multilaterales y multinacionales. Lo saca de la Organización Mundial de la Salud, lo vuelven a poner en el gobierno siguiente, ahora lo vuelve a sacar. La ONU todo el tiempo en tensión y en disputa. Estos organismos multinacionales, multilaterales, que permiten cierta armonía, cierta convivencia pacífica entre lo humano, permanentemente son puestos en cuestión por estos gobiernos de ultraderecha, que son nacionalistas y conservadores, pero al mismo tiempo que defienden muy profundamente los intereses de las compañías multinacionales que están detrás de ellos. Entonces, ¿hasta dónde escalará el conflicto de Estados Unidos con China, siendo China uno de los principales lugares en donde Elon Musk tiene sus producciones? Lo cierto es que sin dudas Urano, entrando en Géminis, da cuenta de la cuarta revolución industrial. En parte, popularizando inventos y desarrollos que se fueron extendiendo en los últimos años. Acá podría ser, por ejemplo, que la computación cuántica se vuelva accesible a través de una computadora, de un teléfono, que podamos acceder a esa velocidad de procesamiento. Lo cual es muy complejo en términos de ciberseguridad, otro gran tema de Plutón en Acuario, porque una computadora cuántica es capaz de craquear cualquier contraseña, cualquiera, por más compleja que sea. Entonces seguramente también veamos en los próximos años, Plutón en Acuario, el desarrollo de nuevas medidas de ciberseguridad. Pero la posible extensión de la computación cuántica transformaría muy profundamente nuestra relación con la tecnología, del mismo modo que transformó nuestra relación con la tecnología en el tránsito anterior, la extensión del uso de la televisión, de la radio, de los teléfonos. Otro gran objeto que se extiende tremendamente en el tránsito anterior de Urano en Géminis y que es muy geminiano es el auto. Y en esta época estamos al borde, hay muchos autodrones, motodrones, estamos al borde del auto volador. De hecho, una de las principales restricciones a esto es el esquema de legislación en relación a esto, ¿no? Hay muchas compañías que ya tienen todo listo para lanzar un dron, un auto volador, pero no encuentran la legalidad, el marco de legalidad. Seguramente Urano en Géminis y Plutón en Acuario traigan este marco de legalidad y veamos extenderse con cada vez más velocidad el uso de autos
que vuelan. Esto es el futurismo en una palabra, ¿no? En una imagen. Del mismo modo, en la industria automotriz se extiende el uso de autos eléctricos, pero también de autos sin conductor, de autos que se automanejan, ¿no? De taxis que se manejan solos, de camiones que se manejan solos, la inteligencia artificial ahí al servicio de la circulación. Seguramente Urano en Géminis incremente estos desarrollos tecnológicos. Y los lugares en donde más fuertemente habrá innovaciones tecnológicas en este tránsito serán el comercio. Podemos imaginar robotización de los expendios, una digitalización creciente, ¿no? Como bueno, ya sucede que mucha gente hace sus compras por internet, por ahí aparezcan nuevos recursos tecnológicos que mejoren todavía la velocidad con la que podemos hacer compras online. Urano transitando el signo de Géminis nos abre una pregunta. ¿A dónde nos paramos en relación a una realidad profundamente vertiginosa? A nivel individual, a nivel sensible, este tránsito seguramente nos confronte con nuestras propias ideas. Nos lleve a la necesidad de revisar lo que creemos sobre el mundo, a ponerle un signo de pregunta. Es una época en donde todo puede ser cuestionado y es interesante poder hacerlo, porque las preguntas van a ser parte de un proceso profundo de liberación. Para las personas que tienen el Sol o la Luna en Géminis, este tránsito traerá en algún punto de estos 7 años, 8 años, una transformación muy profunda en la propia identidad, en la forma de construir seguridad en el caso de la Luna, en la forma de aparecer en el mundo en el caso del Sol, pero en ambos casos una transformación muy profunda de la identidad. Y algo parecido podríamos ubicar para soles en Piscis, en Sagitario, en Virgo, una transformación de la identidad que nos permite abrir un poco más lo que podemos nombrar, decir, poner en palabras, cuánto podemos compartir con los demás y comunicar. Para el resto de los signos, este tránsito en particular no va a ser tan pesado y tan denso. Sí, es verdad que para los signos fijos tenemos el gran desafío de Plutón en Acuario. Para todas las personas acuarianas, de Sol o de Luna o de Ascendente, el tránsito de Plutón traerá algo muy conmovedor y transformador, que revolverá su mundo interior, invitándolos a dejar morir partes de su identidad para que otras nuevas afloren. Algo parecido les va a pasar a las personas de Leo, de Escorpio y de Tauro. Y después, por último, el ingreso de Neptuno al signo de Aries trae mucha conmoción para las personas de signos cardinales. Las personas arianas verán disuelta su identidad, Sol, Luna, Ascendente en Aries. Neptuno va a traer el contacto con cosas que están más allá de lo que puedo entender, controlar, manejar, y nos invitará a Neptuno a una cierta flotación en ese mar de blandura. Lo mismo va a producir desde la cuadratura con Cáncer y con Capricornio y desde la oposición con Aries. En fin, seguiré hablando un poco de esto en el transcurso de los podcasts del año. Si tenés alguna pregunta o duda, podés hacerla en los comentarios. Yo vengo un poco del universo de las ciencias sociales, entonces cada vez que me pongo a investigar estas cosas, me pongo ahí como en una receptividad más sensible, etc. Pero siempre también investigo un poco qué pasó en los tránsitos anteriores y desde ahí me pongo a mirar qué puede pasar a nivel general. Entonces les quiero compartir algunas de las cosas que pasaron más significativamente en el tránsito anterior. El tránsito anterior fue entre el 41 y el 49, fueron años profundamente marcados por la Segunda Guerra y el fin de la Segunda Guerra y la reorganización del mundo en este mundo bipolar que les contaba hace un rato. 1941, que es el año de ingreso de Urano en Géminis, es el año en donde simultáneamente Alemania invade la Unión Soviética, terminando de sellar la participación de la Unión Soviética en el conflicto, de volverlo como mucho más su guerra, y simultáneamente Japón ataca Pearl Harbor, incluyendo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se constituye este mundo bipolar que después irá tomando cada vez más forma. En 1946 surge el primer ordenador de la mano de IBM. En el 47 se da el primer vuelo supersónico, también todo movimiento, ir de un lugar a otro, innovaciones, Urano en Géminis. En 1948 sale a la luz la teoría del Big Bang. Un poco el nombre es medio peyorativo, alguien le dijo burlándose Big Bang, pero la cosa es que en este año se formula un poco más redondamente esta teoría que venía gestándose ya hace tiempo. Y también, en este mismo año, aparece la teoría de la electrodinámica cuántica, que es la primera teoría de los campos cuánticos que es exitosa a la hora de explicar la realidad.
En esa época se inventaron la televisión a color, el walkie-talkie, el transistor, que es como el comienzo de la gran revolución tecnológica que vivimos hoy, y el long play, que grababa música, ¿no? Los discos. Muchas gracias por estar acá, su sintonía es muy valiosa para mí. Yo soy Sebastián Bru y este fue el informe especial de Urano entrando en el signo de Géminis. Nos seguiremos encontrando este año en los podcasts, en el especial que voy a hacer sobre Plutón en Acuario. Pueden ir a ver el especial del 2025, el de Neptuno en Aries. Gracias por su participación, por sus comentarios, por sus likes, por seguirnos en redes. Estamos en Instagram, sebabru.astrología, en Facebook, en YouTube, en Spotify, también en otras plataformas de podcast. Pueden entrar también a nuestra página sebabru.com, en donde tenemos información sobre todas nuestras formaciones, talleres, cursos y el acceso a todos los contenidos que producimos y publicamos.